Sí, profe, sí se escucha. Bueno, algunos los conozco porque han sido mis alumnos el año pasado en Historia Universal. Igual, de todas maneras, un gusto continuar con ustedes, chicos. Vamos a empezar con el curso de HP. El tema correspondiente es el Tahuantinsuyo parte 2. El profesor Mendoza, pues, ustedes de repente sabrán, se encuentra delicado de salud, está con descanso médico y por lo tanto por el día de hoy voy a suplirlo. ¿No, chicos? Muy bien. Vamos a ver entonces por acá la segunda parte del Tahuantinsuyo, ¿no, chicos? A ver, pregunta. Algo rápido nada más, algo conciso, chicos. Pregunta, ¿de qué deriva el término Tahuantinsuyo? A ver, ¿qué es lo que recuerdas? ¿A qué se le llamó el Tahuantinsuyo? ¿Te acuerdas? Significado del Tahuantinsuyo. La zona donde va a iniciarse esta época principal. ¿Cuál es? El Acamama, ¿cierto? Recuerda, el Acamama. El Valle del Acamama es el lugar histórico donde va a iniciarse el reino de los incas. ¿Está bien? Eso es lo que estaría pasando. Ok, listo. Ahora, recordemos, chicos, pues que a nivel geográfico, el Tahuantinsuyo va a abarcar diferentes países de América, cerca de 6 países de Sudamérica estaría incluyendo. Entre ellos destaca pues el Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, ¿cierto? Hacia el norte del Perú se había, bueno, hacia el norte pues el Tahuantinsuyo se había expandido hasta el río Ancasmayo, hacia el sur hasta el río Maule, limitado entre Chile con Argentina, hacia el este limitaba con una ceja de selva, denominado el Antisuyo, y hacia el oeste limitaba con el denominado Contisuyo y el Océano Pacífico, ¿cierto? Eso eran justamente los límites que tenía el Tahuantinsuyo. Económicamente, recuerda que los incas dependían principalmente de la agricultura, ¿ok? Recuerda que esta actividad agrícola va a ser muy similar a la actividad feudal que se había dado pues en Europa el siglo XII, siglo, ¿ok? Incluso pues también vamos a ver de que estos van a utilizar diferentes técnicas agrícolas que habían asimilado de diferentes regiones, de diferentes culturas anteriores, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas van a asimilar los incas para realizar sus diferentes proyectos? ¿Te acuerdas? ¿Qué técnicas agrícolas? Andenes, muy bien. ¿Qué más? Galerías filtrantes, así es, los puquios, pisos ecológicos. Bueno, pisos ecológicos corresponde a lo que es el intercambio, ¿ok? Guaruguaru camellones, esto sí es, muy bien. Guaruguaru camellones, los huachaques, por ejemplo, las cochas, las tahuampas, todas estas técnicas agrícolas, los incas lo van a asimilar, ¿cierto? Claro. Ahora, los andenes, recuerda, los andenes también van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque recuerda que este proyecto de andenes servía para producir, pues, alimentos en la ladera de los cerros, aprovechando la ladera de los cerros, la falda de los cerros, ¿ok? Este proyecto fue iniciado durante el intermedio temprano. Los Tiahuanaco van a continuar con este proyecto, los Huari igual, y los incas van a contar con esta elaboración de, en este caso, de andenes o camillos, en este caso, andenes o terrazas agrícolas, ¿ok? Andenes o terrazas agrícolas. Ahora, vamos a ver incluso que los incas van a crear su propio denominado como moray, donde en estos crecía maíz, siendo el maíz el principal cultivo en esta zona. Así es. Pero vamos a ver que los incas, pues, aparte de la organización económica en el cual estaban desarrollados, también se van a organizar de forma política. Vamos a ver que a nivel político, los incas se van a organizar bajo una sociedad, pues, de tipo estratificado. ¿Qué significa estratificado? Significa que va a ser dividido en clases, en sectores. La clase que va a estar a cargo va a estar, pues, como quien dice, ¿no? Gobernando, va a ser denominada como la clase dominante. Y la clase que va a estar sujeta a esta dominante será llamada como la clase dominante. Son sectores que se van a diferenciar, ¿cierto? Ahora, recordemos pues que dentro de esta sociedad estratificada o también esclavista, porque vamos a ver que en esta pirámide se encuentran los esclavos denominados piñacunas, ¿no?
o también denominado como los piñas, ¿ok? Se estarían dando diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver de que el Inca vendría a ser el amo y señor de todos los suyos, vendría a ser aquel que tendría la cabeza máxima, él es la máxima autoridad de todo el imperio. Ojo que Inca es solamente uno, ¿ya? Recordar pues que el Inca tenía descendencia divina, ya que él era hijo de quién? Era hijo del sol, ¿cierto? Hijo del Inti. Y por lo tanto, su sangre era bastante preciada. Ahora, recordemos pues que el Inca era, aparte del amo y señor de las tierras, también podía disponer diferentes mujeres, denominadas las Akyas, pero también podía tener diferentes hijos. Pero recuerden pues que el Inca, ya como tal, necesitaba pues una representación familiar a su panaca real, y su panaca real estaba representado por la Coya, en este caso, y Lauqui. ¿Quién era la Coya? La Coya era de todas las esposas la oficial, la firme, como quien dice. Sabemos que el Inca podía tener muchas esposas, pero era necesaria una que vaya a representar su panaca real. Ahora, pregunta, ¿cualquiera podría ser la Coya? ¿Qué dices tú? ¿Cualquiera podría ser la Coya? No, ¿verdad? Eh, ¿Cuál era lo más preferible? Muy bien, así es. Lo preferible era que la Coya sea la propia hermana del Inca, ¿cierto? Por supuesto. ¿Por qué razón la hermana, profe? Incesto, profesor. Bueno, recordemos, chicos, que lo que se busca en esta época es conservar la pureza. Se busca conservar la consanguinidad. Y para eso era necesario que el Inca despose a su propia hermana. Porque si el Inca tiene sangre real, entonces se supone que la hermana también tiene sangre real. Entonces, por esa razón es que la hermana va a ser considerada como la Coya, ¿ya? Pero eso no significa que el hijo de la Coya necesariamente sea el Auqui. El Auqui sabemos que es el heredero principal, pero no necesariamente tenía que ser hijo de la Coya, porque recuerda que el Auqui ya tenía que ser el más destacable de todos los hijos del Inca. Cuando los hijos del Inca terminaban sus estudios en el Yachaywasi, estos se enfrentaban en el Huarachico. El Huarachico era pues una ceremonia donde todos los hijos del Inca se enfrentaban entre sí por el poder, y aquel que sobresalía era aquel que tenía el poder máximo. Por esa razón, por esa razón, es que se estaría dando justamente el cargo de Auqui. No era fácil ser un Auqui, ¿ya? Por ejemplo, muchos comparan a la sociedad inca con la sociedad española, ¿no? Por ejemplo, en caso de la sociedad española, pues el rey respetaba al hijo mayor, al primogénito, como nuevo sucesor. En Europa se respetaba que el hijo mayor sea el sucesor de su padre, se representaba el mayorazgo, pero en caso de la sociedad inca, no necesariamente el hijo mayor o el primogénito que tenga el inca necesariamente va a ser el Auqui. Tú quieres ser el Auqui, tienes que competir con el resto. Esa va a ser la diferencia que va a tener pues, la sociedad inca con la sociedad europea. ¿Ok? Entonces vamos a ver de que la realeza está representada por quién? Está representada por el Inca, la Coya y el Auqui. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las misiones que tiene la Coya? ¿Cuáles son las misiones que tiene el Auqui? Una de las principales misiones que tienen la Coya y el Auqui es que cuando el Inca muera, el Inca tiene que ser momificado. Su malqui, su momia, tiene que ser conservada, tiene que ser custodiada por su panaca real, ya que recuerda que el Inca pertenecía a dos mundos, ¿no? El Inca pertenecía al mundo de los mortales, el Caipacha, y cuando se muera pertenecerá al Anampacha, el mundo de los dioses. Pero su cuerpo tenía que ser conservado, tenía que ser momificado, y los que tenían que custodiar su cuerpo era la Coya y el Auqui. ¿Ya? Por esa razón es que Atahualpa, cuando fue capturado por Pizarro, él se negó a ser quemado en la hoguera porque su malqui tiene que ser preservado por su panaca. Él no puede ser quemado ni que fuera chancho al palo, ¿no? Obvio, ¿no? Él tenía que ser momificado, ser conservado. Por esa razón es que Atahualpa acepta el ser bautizado y después termina siendo estrangulado en el garrote, ¿cierto? Muy bien.
Ahora, después de la realeza, chicos, encontramos la nobleza de sangre. La nobleza de sangre la comprende el resto de panacas del Inca, o sea, familiares del Inca. Por ejemplo, la ñusta, que era la hija soltera, la paya, la hija casada, el Inca, que era el hijo casado, y el piwi, que era la esposa secundaria. Pero así también como hay una nobleza de sangre, encontramos también la nobleza advenediza. ¿Quiénes conforman la nobleza advenediza? Los curacas. Por esa razón es que la nobleza advenediza también es llamada como la nobleza curacal. Estos curacas van a ser los representantes o también los jefes de los ayllus. Recuerda que los ayllus son todos los campesinos que están habitando el imperio. Son la gran parte de los habitantes del imperio. Estos ayllus ya están siendo dirigidos por los curacas. Y cada curaca tenía a su cargo diferentes familias. Ahora, los curacas van a tener a su cargo familias múltiplos de 10, o sea, 10 integrantes, 100 integrantes, 1000 integrantes, 100.000 integrantes y así sucesivamente. Van a ser múltiplos de 10. ¿Ok? Ahora, este curaca tenía la misión de entregar los topos o las tierras. Recuerda que el amo y señor de las tierras es el Inca. El Inca le cede las tierras al curaca. Y el curaca será aquel que va a entregar las tierras cuando los ayllus entren en matrimonio, ¿no? Cuando una familia finalmente inicie su lazo matrimonial. El curaca entonces tendría la misión de entregarle qué cantidad del topo, qué cantidad de tierras al varón. ¿Un topo completo o medio topo? En caso del varón. ¿Qué recibía el varón, chicos? ¿Un topo completo o la mitad de un topo? A ver, ¿qué recibía el varón? Un topo completo, ¿cierto? Recuerden, chicos, recuerden de que el varón era aquel que recibía un topo completo, ¿ya? Y en caso de la mujer, era aquella que recibía la mitad de un topo. ¿Por qué razón, chicos, el varón recibe un topo completo y la mujer recibe medio topo? No me vayas a decir por machismo, ¿eh? Porque eso no necesariamente es cierto. ¿Por qué razón? Pregunta, para trabajar la tierra, ¿es necesario una mayor fuerza física o no? Por supuesto. Recuerda que para cosechar, para sembrar, es necesario utilizar la chaquitaglia. Y la chaquitaglia, instrumento de madera con el cual van a hacerle hueco a la tierra, era necesario utilizar la mayor fuerza física. El varón tenía la mayor fuerza física y por esa razón es que el varón va a ser el principal beneficiario de tener un topo completo. Ahora, estos topos, recuerda que van a ser muy similares a los feudos. Recuerda que los feudos eran pues los beneficios que recibían los vasallos por parte del señor feudal. El señor feudal, por ejemplo, sería sería en este caso un curaca, en caso del imperio inca, y el rey medieval sería pues el inca. El inca es el amo señor de todas las tierras, el rey sería el inca, y el señor feudal serían los curacas, porque este señor feudal sería aquel que va a entregar las tierras, los feudos. Entonces, por esa razón es que se parece bastante la situación económica que atravesaba el imperio inca con la época feudal. Bueno, entonces, el curaca era el principal jefe de los ayllus, quien reparte ¿qué cosa? Reparte las tierras. Pero pregunta, chicos, ¿el Inca te entrega tierras porque es generoso, porque le importa a la sociedad? ¿O cuál es la razón por la cual el Inca entrega tierras? ¿Cuál es la razón por la cual el Inca entrega tierras, chicos? La razón principal por la cual el Inca entrega tierras se debe a lo siguiente. El Inca lo que quiere es que haya más gente que trabaje la tierra. Y para eso es necesario promover el matrimonio. Por esa razón es que el Inca entrega tierras. ¿Para qué? Para que las familias aumenten en población y así haya más gente que trabaje la tierra. Esa es la principal misión que quiere el Inca con respecto a esta situación. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver, muchachos, que el Inca, ¿qué es lo que quiere? El Inca lo que quiere es que haya más gente para que así puedan, en este caso, dirigir
este proceso del trabajo de la tierra. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver también de que aparte de los curacas, de la nobleza advenediza, encontramos la nobleza de recompensa, o también llamado los privilegiados. ¿Cuál era la función de la nobleza de recompensa, chicos? ¿Se acuerdan? Vamos, chicos, ¿cuál era la principal función? ¿Cuál era la principal función que tenía en este caso la nobleza de privilegio? ¿Quiénes conforman la nobleza de privilegio? ¿Quiénes conformaban la nobleza de privilegio, chicos? En muchas oportunidades lo van a pues a incluir a los guerreros, en este caso, algunos sacerdotes, guerreros, sacerdotes, algunos líderes de los pueblos, ¿no? Arrestados de las guerras, no, nobleza de privilegio, ojo, una cosa es ser un noble y otra cosa es ser parte del grupo dominado. Los nobles son los dominantes. Claro. Entonces, vamos a ver de que los guerreros, quienes logren vencer pues a los pueblos contrincantes, logren victorias, triunfos a favor del Inca, van a ser beneficiados. ¿Con qué eran beneficiados estos nobles, estos guerreros, estos sacerdotes? Con topos, con tierras, con mujeres provenientes de las piñacunas, ¿okay? Las mitahuarmis en este caso, ¿ya? Esa era la recompensa que recibían estos notables guerreros que daban ciertas victorias al Inca. Todo aquel que beneficia al Inca va a ser recompensado por parte de este, ¿ya? Pero recordemos también, muchachos, que encontramos a otro tipo de nobles. ¿Quiénes son los demás nobles que van a conformar en este caso la sociedad inca? Por ejemplo, encontramos a el Aposuyo o el Suyuyup Apu, por ejemplo. A ver, voy a colocar por aquí. Encontramos el Aposuyo, o llamado también Apocuna o Suyuyup Apu. ¿Qué cosa es el Aposuyo, el Apocuna o el Suyuyup Apu? El Aposuyo, el Apocuna o el Suyuyup Apu viene a ser en este caso el jefe de los suyos. Él es la mano derecha del Inca. Él gobierna de parte del Inca Carasuyo. ¿Ya? El Aposuyo, Apocuna o Suyuyup Apu entonces sería el jefe de los suyos. Después del Aposuyo, el Suyuyup Apu, ¿ya? O Apocuna, encontramos a quién? Encontramos al Apunchik, o también llamado Tocricut. ¿Quién es el Apunchik o el Tocricut? El Apunchik o el Tocricut es el gobernador. ¿Gobernador de dónde? De provincias o guamanís. ¿Ya? El Apunchik viene a ser el gobernador de provincias o guamanís. ¿Ya? Ese es el Apunchik. ¿Ok? Ahora, después del Apunchik o el Tocricut, encontramos al Tucuy Ricuy. El Tucuy Ricuy, que también es conocido como los ojos y oídos del Inca. ¿Ya? Él es el supervisor máximo. Él es el supervisor máximo del imperio. Él le rinde cuentas al Inca de todo lo que sucede en el imperio. Él es el supervisor más importante de todo el imperio. Todo lo que ocurría en el imperio tenía que ser, en este caso, registrado. ¿Por quién? Por el Tucuy Ricuy. Por eso le decían los ojos y oídos del Inca. Él es aquel que supervisa el trabajo. Él supervisa que todos los habitantes del imperio realicen la mita, por ejemplo. ¿Qué cosa era la mita, chicos? ¿Qué cosa era la mita? El trabajo obligatorio, ¿cierto? Bien, claro. Él supervisa la mita, supervisa también lo que es la reciprocidad, ¿no? El curaca era el encargado
de estar presente en la reciprocidad, pero el tucurricuy también pues daba sus vueltitas para supervisar que se esté pues cumpliendo con esta función. ¿Te das cuenta? Claro. Después del tucurricuy encontramos al curaca, en este caso el curaca es el jefe, ¿de dónde? Él es el jefe de los ayllus. Jefe de los ayllus conforman la nobleza advenediza, ¿ya? Y además supervisan, ¿qué cosa? Supervisa la reciprocidad. ¿Qué cosa era la reciprocidad? Era aquella forma de contribución a través de trabajo, ¿no? Trabajo, ayuda mutua, o en todo caso a través de cosechas a favor del Inca. Así como el Inca te ha cedido tierras, tú estás obligado a contribuir. Es como si fueran impuestos realmente. Así como en la época feudal, el campesino, el villano, el vasallo, tenían aparte que trabajar las tierras del señor feudal y las de la iglesia, tenían que pagar impuestos. ¿Te acuerdas? Algo parecido sucede pues con la población incaica. Los hatunrunas, que eran los que tenían que contribuir a favor del Inca, con trabajo, con cosecha, con una ayuda mutua en sí. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar, chicos. ¿Ok? Bien. Ahora, recordemos también que encontramos al mensajero principal llamado el chasqui, ¿ok? Él es el mensajero real. No necesariamente su nombre significa mensajero real, pero sí tenía la función de llevar diferentes comunicados a través de ¿qué? A través de quipus. ¿Ya? Este chasqui, ¿por dónde corría? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaban los caminos por donde corría el chasqui? Los caminos del Inca, ¿no? Claro. Caminos del Inca, que antes eran llamados los Capac, Capacñán, ¿no? ¿Te acuerdas? Los Capacñán, ¿no? Claro. Estos Capacñán van a ser los antiguos caminos del Inca, ¿cierto? Recuerda que estos Capacñán fueron creados por los Wari, pero van a ser utilizados por los Incas y van a ser denominados como caminos del Inca, ¿cierto? Claro. Muy bien. Ahora, vamos a ver también, pues, que el chasqui, claro, los chasqui descansaban en los tambos, ¿cierto? ¿Qué es un tambo? ¿Una tienda? No. Los tambos eran los reservorios estatales, ¿cierto? Donde podían descansar los funcionarios, como el caso del chasqui. Pero una pregunta, ¿qué pasaba cuando el chasqui se negaba a cumplir con su trabajo? ¿Qué pasaba si el chasqui le decía al Incao, ¿sabes qué? No quiero, pues estoy cansado. ¿Cuál era la sanción que recibía el chasqui? ¿Qué sanción crees que recibe el chasqui? No lo mataba, algo peor, le quebraban las piernas. Se supone que el chasqui corría por los caminos del Inca, ¿no? Entonces a partir de ese momento ya no vas a correr. Le quebraban, no le rompían, ¿no? Le quebraban. Una cosa es quebrar, quebrar significa dejar ahí, pues, ¿no? Suelto los huesos, prácticamente van a dejarlo inmóvil. Esa va a ser la sanción que va a recibir en este caso el chasqui. Le quebraban las piernas. ¿Ya? Muy bien. Por eso que el chasqui tenía que pensar muy bien lo que va a decir. ¿Ya? Así es. También encontramos a quién? Encontramos al Barayok. ¿Quién es el Barayok? El Barayok va a ser considerado como el alcalde de indios, ¿no? Alcalde de los indígenas en este caso. Este alcalde de comunidades, ¿no? No tenía pues un rango tan como el curaca, pero sin embargo igual era parte de los funcionarios del Estado. Pregunta, chicos, de todos estos cargos de Estado en la época incaica, ¿cuáles son los únicos cargos que van a estar presentes en el virreinato? ¿Recuerdas? ¿Cuáles son los únicos cargos que van a estar presentes en el virreinato? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuáles son los únicos cargos que van a estar presentes en el virreinato?
Los curacas, muy bien. ¿Qué más? Tucurricuy, no. El Tucurricuy ya no estaba ya. El curaca es uno. Siguiente. El Barayoc, chicos. El Barayoc. Solamente el curaca y el Barayoc son los únicos cargos que van a estar vigentes en el reinato. Los demás desaparecen, se vuelven yanaconas, mitayos. ¿Ya? Así es. Solamente entonces los curacas o caciques, como van a ser considerados en el virreinato, y el Barayoc van a ser los únicos cargos que van a perdurar en el virreinato. Lo demás desaparece. Ya no existe Aposuyo, ni Apunchi, Tucurricu, ni Chasqui, nada. Solamente curacas y Barayoques. ¿Ok? Listo. Entonces, tómale una captura de pantalla a esto para que lo tengas ahí en tu cuaderno. ¿Ya? Tómale rapidito, un segundo, vamos. Tómale rapidito una captura de pantalla para que lo tengas en tu cuaderno y sigamos avanzando. Sí, por supuesto lo tengo que enviar un resumen. Ahora lo cuelgo, chicos, no se preocupen, ahora lo cuelgo. Sino que el profesor Mendoza me avisó ayer y bueno, pues ¿no? Tuve que asumirlo por el tema de esa enfermedad. Chicos, igual lo voy a subir hoy día, ¿ya? Un resumen corto para que lo corte. Pero esto tengo como una información adicional, ¿ya? Porque en el examen te van a preguntar funcionarios, ¿ya? Así que tenlo en claro esto. ¿Ya está? ¿Ya está, chicos? Sí, profesor. Bien, listo. Pasamos al PPT, entonces, regresamos. Muy bien, entonces, luego de ver a estos miembros, ya, de funcionarios, vamos ahora a la población común, la mayor población, la mayor fuerza laboral del imperio, denominado los Hatunrunas. Recuerden que los Hatunrunas, son los Ayus que van a conformar el imperio. Recuerda que estos Ayus, ¿quién los va a dirigir? ¿Quién es el jefe de los Ayus? ¿Quién es el jefe de los Ayus? Los curacas, ¿verdad? Los curacas. Estos Hatunrunas o Ayus tienen el objetivo de ¿qué? Tienen el objetivo de trabajar las tierras, ¿ya? Comunitariamente a través de AINI, ¿ya? También colectivamente a través del AINI, comunitariamente a través de la MINCA, ¿ya? Obligatoriamente a través de la MITA y recíprocamente o en caso de emergencia a través de la chunca, ¿no? Recuerda que la chunca era un trabajo de emergencia donde los ayus apoyaban a los damnificados, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, de los Hatunrunas, chicos, el Inca sacaba a los Mitimaes, a los Yanaconas, sacaba las Agyas, ¿ok? A distintas partes de la organización social, el Inca cogía desde los Hatunrunas, desde los Ayus. Los Chasquis también eran escogidos de los Hatunrunas. O sea, el Inca disponía diferentes cargos desde el sector de los Hatunrunas o Nacunas. ¿Ya? Recuerda que las sakyas son consideradas como las mujeres vírgenes del Inca. Estas sakyas estaban preparadas para el Inca, ¿ya? También llamadas como las vírgenes del sol. Pero además, estas sakyas, mientras esperaban a que el Inca las escoja, estas sakyas se encontraban ¿en dónde? ¿Cómo se llamaba el lugar donde se encontraban las sakyas? El Agya, el Agyahuasi, ¿cierto? ¿A qué se dedicaban las sakyas dentro del Agyahuasi? Al confeccionado de la vestimenta del Inca, el cumbi, ¿cierto? Las sakyas se dedican en este caso a la confección de la vestimenta del Inca. También la vestimenta de la demás, pero principalmente la confección de la vestimenta del Inca. La supervisora de los Agyawasis se conocía como, en este caso, Pitusaya. Ella era la supervisora, ella estaba presente, ¿no? Dando el trabajo de las diferentes mujeres dentro del Agyahuasi. ¿Okay? Así es. Vamos a ver también, pues, que los Hatunrunas en sí cumplían diferentes propósitos, tanto económicos como el trabajo, propósitos como el trabajo.
Los Hatunrunas, pues en sí, se van a caracterizar por tener una disciplina en el trabajo. Los varones ya eran obligados a trabajar en la tierra. Todos los varones deben trabajar la tierra desde que eran púberes hacia adelante, ¿ok? Incluso pues se van a imponer reglas, se van a imponer normas a través de costumbres. ¿Te acuerdas del famoso Amake, Yamasu, Amayuya? Ya, estos preceptos morales no necesariamente lo van a crear los incas, ¿no? Porque tú vas a ver algunos videos que dicen, ¿no? ¿Por qué los incas no robaban? ¿Por qué los incas no, por ejemplo, por qué los incas no eran ociosos? ¿Por qué los incas no mentían? Realmente, chicos, estos conceptos son conceptos indigenistas. Ustedes van a escuchar en literatura, ¿no? De que el indigenismo fue una corriente literaria peruana que busca, pues, remarcar la importancia del indio, del indígena. Y por lo tanto, estos conceptos indigenistas van a presentar, pues, ciertos aportes que supuestamente se habían cumplido en la sociedad inca, ¿ya? Ahora, las normas morales, ¿ya? Lo cumplen todas las sociedades, ¿no? Por ejemplo, tú cuando sales de tu casa y encuentras a tu vecino, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sí o no? Es algo que se te queda contigo, es una costumbre que tú ya tienes, saludar, ¿no? Al momento de entrar, despedirse a la hora de salir, ¿no? Son costumbres que se van a dar. Pero que los incas sean aquellos que van a crear estas normas, estos preceptos, pues no está demostrado históricamente. No hay ningún autor de la historia que diga que los incas son los creadores de la Masúa, Maqueya, Mayuy, sino que van a ser tradiciones morales que van a conservarse. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Los mitimaes o los mitmas eran los denominados colonizadores, eran los denominados pueblos trasladados. ¿Qué es lo que pasaba? El Inca buscaba un grupo de jatunrunas que sean llevados a diferentes sectores. ¿Para qué? Para que puedan colonizarlo y puedan pues acostumbrarse a esa región. O sea, los mitimaes no se mantenían fijos. Bajo un cierto tiempo, los mitimaes eran distribuidos a otras zonas, ¿no? Un día estás en La Molina, mañana estás en San Isidro. Hoy día estás en San Isidro, mañana estás en Miraflores. Hoy día estás en Miraflores, mañana estás en Callao, ¿no? O sea, los mitimaes eran grupos que van a ser trasladados por diferentes zonas del imperio. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no se rebelen y no puedan escaparse. El Inca lo que quiere es mantener ahí, ¿no? Su principal dominio, imponerse sobre los demás. Bueno, ya. Los yanaconas vienen a ser los sirvientes, los criados del imperio, ¿ok? Estos yanaconas es como si fueran los siervos en el feudalismo. Los hatunrunas tenían a su cargo a los yanacones, ¿ya? Muchos de estos yanaconas trabajaban también en las tierras, eran parte de los topos, ¿ok? Pero algunos también eran, pues, ya que los pueblos invadidos por el Inca van a someter a los rebeldes. Estos rebeldes van a ser convertidos en yanacones, sirvientes. Y si no, si tenían, pues, otra, como que dicen, no tenían otro pecado mortal, por ejemplo, atentar contra el Inca, ya no eran convertidos en yanaconas, eran convertidos en piñacunas. Y tú sabes que ser un piñacuna, ser un piña, es lo peor que podía pasarte, porque los piñas eran los esclavos perpetuos, ¿ya? Estos piñas no tenían derecho a nada, no tenían ni tierras ni nada, dependían hasta de los propios jatumbrunas. Ser un piña era lo peor que podía pasar, eras una cosa parlante nada más. Entonces, por esa razón vemos, chicos, que los yanaconas en sí tenían cierto cuidado con atentar contra el Inca, mientras que los piñas o piñacunas vienen a ser aquellos, pues, que van a estar, como quien dice, al servicio de todo el imperio, como esclavos perpetuos en este caso. ¿Ah? Muy bien. Las mitahuarmis son mujeres piñas, son piñacunas, ya que van a ser mujeres destinadas, pues, por el Inca. El Inca iba donde las piñacunas y le ofrecía piñacunas a los guerreros que lograban, pues, vencer en batallas, o si no, el Inca, pues, con tal de incluir diferentes reinos al imperio, le ofrecía mujeres y le ofrecía tierras. ¿Te das cuenta?
¿De dónde sacaban esas mujeres? De las piñacunas. Profe, ¿no eran las sagyas? No, las sagyas solamente son para el Inca. Profe, si yo soy vivo, esto es la Yaguasi, bueno, si te metes a la Yaguasi y te metes con una agya, termina siendo castrado, porque estas mujeres solamente son para el Inca y nadie más. Bueno, así es. Eso es lo que pasaba durante la organización política y social. ¿No, chicos? Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que recordar? Bueno, por aquí podemos observar, ¿no? Al Inca, la Coya, la esposa oficial, el Auqui, el heredero principal, que era nombrado pues como príncipe soberano por el sumo pontífice Wilcauma. Recuerda pues que la representación del poder del Inca estaba garantizado a través de la Mascaipacha, ¿verdad? Esta Mascaipacha recuerda que representaba el poder del Inca, ¿ok? Tenía 4 telas de colores que representaban a los 4 suyos del imperio. Estaban incluidas también con 3 plumas del ave coretenque que habitaba pues en la región del Cusco. Esta Mascaipacha se vuelve como si fuese la corona de los reyes del absolutismo, ¿no? Como los antiguos absolutistas europeos, como los austrios, ¿no? Entonces vamos a ver de que la Mascaipacha sería un símbolo, una representación del poder del Inca. Aparte del cetro, aparte de la capa, esta corona vendría a ser una representación del poder de los incas, ¿no? Aquí encontramos a los diferentes curacas que van a tener pues el control de diferentes familias, ¿no? El Puré, el Chungacamayo, el Pachacamayo y así sucesivamente, ¿ya? Y aquí encontramos a los notables funcionarios del Estado, ¿no? Tucurrico y Curaca, Apunchic, Aposuyo, y así sucesivamente. ¿Chicos? Bien. ¿Qué otra cosa más? Veamos. Ponemos por aquí las autoridades centrales. Muy bien. Con respecto a las autoridades centrales, chicos, vamos a ver de qué recuerda que históricamente los incas son pueblos que van a provenir desde el altiplano, desde la zona de Taipicala. Valdemar Espinosa nos dice pues que los incas trataron de crear leyendas, ya, mitos, con el propósito de ocultar su verdadera genealogía. Claro, es que cómo es posible pues que tú te enteres que los incas no fueron estos principales originarios del imperio provenientes del sol, del mundo de los dioses, sino que eran grupos que van a huir de la expansión de los Aymara. Entonces, para evitar este roche, se van a plantear diferentes leyendas, diferentes mitos, ¿no? Ocultando su verdadera genealogía, ¿ya? Manco Cápac, por ejemplo, vendría a ser aquel que va a iniciar esta época curacal, este periodo curacal, iniciándose pues en la región de la Camama, iniciando el reino de los incas. Los incas, recuerda que no van a ser durante toda su historia un imperio. Primero van a iniciar como reino y después se van a organizar como imperio. Ojo, ¿ah? Los incas primero se organizaron como reino y luego se van a organizar como imperio. Manco Cápac vendría a ser considerado como el primer inca, aquel que logra edificar el Inti Cancha. ¿Qué cosa es el Inti Cancha? El futuro templo de Coricancha, el futuro templo de culto al sol. Según la leyenda, este Inti Cancha vendría a ser la zona donde los hermanos Ayar llegaron a fundar el imperio en la mitología, en la leyenda de los hermanos Ayar o el mito del Pacaritambo. ¿Ya? Por eso que ese lugar es sagrado y allí se va a edificar el templo de Coricancha. ¿Ya? Ahora, Manco Cápac en sí recuerda también que se menciona en la leyenda tanto el Manco Cápac y Mamao como la leyenda de los hermanos Ayar. Manco Cápac recuerda que la esposa Mamaocllo como su principal, en este caso esposa, y además pues producto de esto nacería Sinchirroca, ¿ya? Sinchirroca vendría a ser el segundo inca de la etapa curacal, ¿ya? Que va a ser el primero en utilizar la Mascaipacha como representación del poder. Va a ser aquel que va a realizar el primer censo de sus habitantes porque va a iniciar la expansión de la Camama del Cusco a sus alrededores.
Ahora, tanto Manco Cápac como Sinchurroca son considerados como incas curacales, debido pues a que ellos tenían asuntos religiosos sobre lo político. O sea, ellos dirían la parte política a través de la religión, ya que eran descendientes de curacas. Como eran descendientes de curacas, entonces a esta etapa se le va a conocer como la etapa curacal. Pero poco a poco, pues, los hijos de Sinchurroca van a ir ya desplazando la parte religiosa como un aspecto secundario y pues a relacionar con diferentes reinos, con diferentes sociedades que había en el territorio andino. Por ejemplo, recordemos pues que los Tiahuanaco antiguamente realizaban el control vertical de pisos ecológicos, que era pues viajar a diferentes zonas del Perú intercambiando productos para así abastecerse directamente de sus alimentos, ¿ya? Esta tradición le va a permitir en este caso a estos principales habitantes, ¿para qué? Le va a servir justamente para poder relacionarse. Gracias al control vertical de pisos ecológicos, chicos, los incas pudieron relacionarse con diferentes pueblos. ¿Qué pueblo necesariamente? Por ejemplo, se van a relacionar con ciertos pueblos huancas, por ejemplo, huancavilcas, ñaris, ¿ya? Se van a ir relacionando y van a ir formando una especie de confederación. ¿Qué cosa es una confederación? Una confederación es una unión de diferentes reinos. Ninguno va a estar por encima de otro, solamente se van a relacionar. Y esta época de la relación entre reinos se le va a conocer como la Confederación Cusqueña. Bueno, esta Confederación Cusqueña va a estar representada por ¿quién? Va a estar representada por Yoque Yupanqui, ¿ya? Que es considerado como el tercer inca, edifica la fortaleza del río Pucará. Maita Cápac, que es aquel que logra derrotar a los Toyas, aquellos reinos aymaras que se habían pues ubicado en la región surandina, y para ello, para unificar esta zona surandina, edifica el puente colgante de Apurima. Cápac Yupanqui, que es aquel que forma la confederación de la Camama, ¿ok? Es decir, poco a poco se vuelve oficial esta relación de reinos, ¿ya? Inca Roca, que establece la dualidad política y religiosa, va a ser un gran gobernante militar y construye lo que es el Yachayhuasi. ¿Qué cosa era el Yachayhuasi, chicos? ¿Qué cosa era el Yachayhuasi? La casa del saber, ¿cierto? Donde los amautas brindaban sus enseñanzas, ¿cierto? Muy bien. Yaguarhuaca va a ser pues uno de los principales incas que va a tener un defecto físico, ya que se menciona pues de que Yaguarhuaca era aquel que derramaba sangre por los ojos, ¿no? Sufría pues, algunos mencionan que sufría de una fuerte conjuntivitis, producto de esa conjuntivitis quizás ha derramado lágrimas de sangre por los ojos. Ahora, los Yarohuilcas, que eran enemigos de este reino de los incas, de esta confederación cusqueña, van a secuestrar a Yaguarhuaca cuando era pues un puber. Pero cuando lo secuestran, Yaguarhuaca pues se presenta y comienza a llorar lágrimas de sangre. Eso va a asustar a los Yarohuilcas, ni bien lo secuestran, ni bien lo devuelven. Ahora pues esta situación era también un mal presagio. ¿Y cuál va a ser lo chistoso? Que el mismo Yaguarhuaca, que fue secuestrado por los Yarohuilcas, sería aquel que termina sometiendo a los Yarohuilcas y termina incluyéndolos a la Confederación Cusqueña. ¿Te das cuenta? Y poco a poco se va expandiendo sobre la zona altiplánica. ¿Ya? Después de Yaguarhuaca encontramos a Hatun Tupac, que después va a ser conocido como Huiracocha. ¿Por qué razón se va a llamar Huiracocha? Bueno, sucede que Hatun Tupac, ya según él mismo comentaba, según los cronistas, mencionan de que Hatun Tupac tuvo pues se le presentó el dios Huiracocha, tuvo una entrevista con el dios Huiracocha, ¿ya? Y producto de esta entrevista, producto de este suceso, pues no tan real, surrealista, ¿ya?
él decide pues dedicarse al culto al dios Huiracocha. Y por esa razón es que él estaría denominándose como el Inca Huiracocha. Ahora, durante su gobierno, ¿qué es lo que va a pasar? Se estaría dando pues las distintas amenazas de los reinos chancas, ya quienes buscaban expandirse hacia el norte andino, pero el problema es que los incas, que habitaban la zona pues del Cusco, eran su principal piedra en el zapato. Así que los chancas amenazaban constantemente a los incas en invadirlos. Por esta razón, vamos a ver pues que incluso se estaría dando ¿qué cosa? Se estaría dando la famosa lucha contra los chancas. ¿Cómo se va a llamar la lucha que van a tener los incas contra los chancas? Una gran batalla muy poderosa que incluso pues provocó que los incas pudieran expandirse sobre toda la región surandina y norandina. ¿Cómo se llamó esa batalla, chicos? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, la batalla de Yaguarpampa, ¿cierto? Por supuesto. Esta batalla de Yaguarpampa, chicos, fue aquel enfrentamiento que van a tener los incas contra los chancas. Va a ser una de las batallas más sangrientas. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por la presencia del dios Huiracocha y el dios Inti, el sol, los incas quizás hubieran sido derrotados por los chancas y no estaríamos hablando de los incas, sino estaríamos hablando del imperio chanca. O sea, date cuenta que esta batalla fue tan importante que va a permitir a los incas poder someter a los chancas. ¿Qué es lo que va a hacer el dios Huiracocha? El dios Huiracocha, chicos, apoyó a los incas, convirtiendo pues a las piedras que estaban a su alrededor, ¿ya? En soldados invencibles. Estos soldados invencibles van a ser llamados los Pururaucas, ¿ya? Y ellos comenzaron a enfrentarse contra los chancas. Huiracocha entonces fue uno de los dioses que apoyó a los incas para derrotar a los chancas, convirtiendo las piedras en los soldados invencibles llamados los Pururaucas. ¿Ya? Y además el Inti también logra, pues en este caso, apoyar al ejército de los incas. Incluso, pues, el hijo de Huiracocha, llamado Incaurco, el Auqui, quien tenía la misión de derrotar a los chancas, escapa, huye de la batalla, dejando a su suerte al ejército inca. Pero Cusi Yupanqui, que era pues otro hijo de Huiracocha, es aquel que asume el cargo y es apoyado por los dioses, tanto el Inti como Huiracocha. Y gracias a este apoyo que recibe Cusi Yupanqui, los chancas son derrotados. Al ser derrotados los chancas en la batalla de Yaguarpampa, al ser chancados, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver que Cusi Yupanqui decide terminar con esta formación, con esta organización a través de la Confederación Cusqueña, o sea, acabar con la Confederación Cusqueña y formar el imperio. Es decir, que el organizador del imperio y aquel que inicia la expansión vendría a ser Cusi Yupanqui, que ahora es llamado como Pachacútec. ¿Por qué Pachacútec? Porque Pachacútec en quechua significa el que organiza la tierra. ¿Ya? Pachacútec va a organizar la tierra y ahora estaría pues formando el imperio inca. La fase imperial entonces se estaría caracterizando a través de el gobierno de Pachacútec. Él es aquel que inicia la expansión de los incas, él es aquel que impone el culto al Inti, al sol como dios principal, él es aquel que impone el quechua como lengua oficial del imperio, ¿no? Ahora, inclusive Pachacútec pues es muy comparado con aquel emperador romano que había logrado pues imponer el latín como lengua principal del imperio romano, por ejemplo, ¿no? Establecer el edicto de Tesalónica, ¿no? Limitando la persecución cristiana, ¿no? ¿De qué emperador romano estamos hablando? Aquel que impone el latín, promulga el edicto de Tesalónica y limita, finaliza con la persecución cristiana, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamó ese emperador romano? Dividió al imperio romano en dos, Roma de Oriente, Roma de Occidente, ¿te acuerdas o no?
¿Te acuerdas o no? Teodosio, ¿ya? Teodosio Constantino. Teodosio primero, ¿ya? Teodosio primero. Muy bien. Es muy comparado con Teodosio, porque lo mismo que hace Pachacútec también lo realiza Teodosio. ¿Ya? Es muy comparado con eso. Ahora, Pachacútec también estaría ordenando la construcción de Machu Picchu, que va a ser aquella ciudadela que representa ¿qué cosa? Representa en este caso la capital del imperio, y por esa razón es que Machu Picchu se estaría convirtiendo pues en la ciudad imperial, ¿okay? La capital del imperio, ¿ya? Y alrededor de Machu Picchu, alrededor del Cusco, también se van a construir diferentes fortalezas, y esas fortalezas van a servir para proteger el imperio. Bueno, así es, ¿ya? Ahora, vamos a ver de que Pachacútec es aquel que inicia la expansión, es cierto, pero su hijo, Tupac Inca Yupanqui, es aquel que logra la mayor expansión. O sea, aquel Inca que verdaderamente expandió grandes límites del imperio fue Tupac Inca Yupanqui. Porque Tupac Inca Yupanqui primero somete a los Chimú, derrota al ejército de los reyes Chimú, ¿ya? E inclusive pues el rey Ninchincamán, que se había escapado pues ante los valles de la cultura Ishma, fue capturado, fue sometido, y finalmente van a estar incluyéndose al imperio Inca. Es ahí donde Tupac Inca Yupanqui forma lo que es el Chinchaysuyo, el límite norte, ¿ya? Donde se van a pues a fabricar las mejores muestras orfebres. Se estaría desarrollando lo que es la denominada metalurgia, la orfebrería. ¿Te das cuenta? Ahora, incluso vamos a ver también pues que Tupac Inca Yupanqui somete a los Collas, logra derrotar a los Collas y logra formar el Collasuyo, el suyo que limitaba hacia el sur. También logra derrotar a los Chachapoyas, incluyendo a los Sacharrunas dentro del imperio, formando el Antisuyo. Tupac Inca Yupanqui también se expande hacia Oceanía. Logra pues viajar hacia la Polinesia, logra someter a los pueblos nativos que se encontraban, y las pruebas, las muestras que pueden pues darnos a conocer de que Tupac Yupanqui sí viajó a Oceanía es encontrar diferentes construcciones de piedra maciza, de piedra sólida, muy similares a la de Sacsayhuamanyo y Antaitambo. Entonces, vamos a ver que Tupac Yupanqui fue el verdadero Inca quien realizó la verdadera expansión, la gran expansión del imperio. Pero la historia no considera a Tupac Yupanqui como aquel que logró la máxima expansión, sino que la historia considera a Huayna Cápac como aquel que realiza la máxima expansión. ¿Por qué razón? Porque Huayna Cápac incluye los últimos límites del imperio, entre las cuencas del Amazonas, la región de Tumibamba hacia el norte, ¿ya? Esas últimas zonas van a ser incluidas por Huayna Cápac, ¿ya? Y por eso la historia menciona pues de que Huayna Cápac realiza la máxima expansión. Pero date cuenta que aquel que logra la verdadera expansión del imperio, ¿quién es? Tupac Yupanqui. Entonces, no te olvides, ¿ah? Aquel que logra tomar grandes territorios del imperio, logra pues expandir extensos territorios del imperio, es Tupac Yupanqui. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? No te olvides. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con Huayna Cápac? Huayna Cápac en sí, durante su gobierno, somete la región de Tumibamba, incluso pues se casa con la hija del rey de Tumibamba para aliar justamente esta zona con el imperio, pero también Huayna Cápac escucha, ya se entera de que sobre sus dominios han llegado unos extraños, barbudos, ya, con casas flotantes y bestias montadas. Entonces, Huayna Cápac tenía la curiosidad de saber quiénes eran estos extraños que han llegado a sus dominios, ¿ya? Pero para la mala suerte de Huayna Cápac, en sus misiones hacia el norte, Huayna Cápac se enferma de viruela,
¿ya? Ahora, esta viruela, tú sabes que fue una de las enfermedades que trajeron los españoles durante sus procesos de invasiones, ¿cierto? El sarampión también fue otra enfermedad que trajeron los españoles. Y estas enfermedades van a diezmar, van a limitar, van a disminuir la cantidad de nativos de la población indígena. Y el mismo Inca Huayna Cápac es aquel que sufre esta enfermedad. Se menciona que Huayna Cápac, que se encontraba pues enfermo en el norte, en Quito, manda a llamar a uno de los curacas que se encontraba en Chachapoyas para que lo cure, ¿ya? Este curaca pues trata de curar a Huayna Cápac, pero no encuentra un remedio especial, ¿ya? Y se cree pues que los propios Chachapoyas, viendo la oportunidad de que el Inca se encuentra débil, probablemente los Chachapoyas hayan envenenado a Huayna Cápac. Algunos dicen, algunos autores dicen de que Huayna Cápac muere de viruela, otros dicen que Huayna Cápac es envenenado por los Chachapoyas. Claro que las dos versiones coinciden, ¿te das cuenta? Pero al morir el Inca Huayna Cápac, viene el problema de la sucesión, ya que su hijo, su Auqui, llamado Ninan Cuyuchi, que era el verdadero soberano, también se enferma y muere producto de estas enfermedades. Muere el Inca, muere su Auqui, será el problema de la sucesión. Ahora, de los demás hijos que tenía Huayna Cápac se encontraba Huáscar y Atahualpa. Huáscar era uno de los más notables, experimentados, era el Auqui mayor inclusive, ¿ya? Tenía gran conocimiento, ¿ok? Había sido muy bien preparado. La madre de Huáscar, que pertenecía al consejo, pues prácticamente va a tratar de convencer que éste sea nombrado como tal. El consejo acepta y Huáscar termina siendo convertido en Inca. Pero el problema de Huáscar es que mientras él se encontraba en los funerales de su padre, Huayna Cápac, Atahualpa no se presentó. Además que también Atahualpa tenía la obligación de rendirle pleitesía, de rendirle pues homenaje a su nuevo Inca. Pero a pesar de eso, Atahualpa no se presenta. Manda a unos embajadores, pero no se presenta. Entonces Huáscar comenzó a sospechar las intenciones de Atahualpa, ¿ya? Ahora, Huáscar pensó y dijo, si yo rivalizo con mi hermano, probablemente mi hermano me quite el trono. Y claro, obviamente pensó muy bien porque Atahualpa, a pesar de que no había sido catalogado como Inca, este tenía consigo al ejército más poderoso representado por los generales Quisquis, Calcuchimac y Rumiñahui. Entonces vamos a ver que Atahualpa era el más fuerte y estaba muy bien respaldado. Por esa razón es que Huáscar ya entrevista a su hermano para saber qué es lo que quiere a cambio de que le rinda pleitesía, lo considere como su Inca, como su amo y señor. Atahualpa le exige el territorio de Tumibamba en Quito a cambio de reconocer en este caso pues a Huáscar como tal. Huáscar acepta, pero el problema es de que Atahualpa en sí utilizó esta excusa para luego después iniciar las guerras civiles. Y estas guerras civiles, tú muy bien sabes, que van a provocar ¿qué cosa? Van a provocar la decadencia del imperio, la división de las etnias, porque las etnias sometidas por el Inca van a estar en contra de Atahualpa. El imperio se va a dividir en dos bandos, los bandos huascaristas y los bandos atahualpistas. De las tres batallas de las guerras civiles, la batalla de Tumibamba, la batalla de Ambato y la batalla de Cotabamba, en Cotabamba, Huáscar termina siendo capturado por Calcuchima, es como que dicen, ¿no? Desvestido, le quitan toda la vestimenta oficial del Inca, es arrestado, capturado. Calcuchima entra al Cusco vestido del Inca Huáscar. Los generales del Cusco pues hacen ingresar al supuesto Inca y terminan siendo emboscados por el ejército de Calcuchima y finalmente Atahualpa había logrado derrotar a su hermano.
Atahualpa es condecorado con toda la vestimenta oficial de su hermano. Prácticamente Atahualpa ocupa el trono de su hermano. Por esa razón es que algunos historiadores no consideran a Atahualpa como inca, porque él no fue coronado en el templo de Coricancha. Él solamente va a usurpar el trono de su hermano. El que sí ha sido coronado como inca es Huáscar. Pero ahora Huáscar es prisionero de Atahualpa y termina siendo, pues, usurpado por Atahualpa. El poder termina siendo usurpado por Atahualpa. Pero para la mala suerte de Atahualpa es que una semana después de finalizado las guerras civiles, ya Francisco Pizarro se encontraba en Piura, ya había fundado la ciudad de San Miguel de Tangarará, y lo que buscaba era pues la cabeza del imperio, buscaba al Inca. Por esa razón es de que él se entera pues que el Inca se encontraba en los baños termales, se estaba recuperando por las guerras civiles, y es ahí donde ya se inicia pues el proceso de la invasión española, el proceso de la caída del Tahuantinsuyo. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a suceder, muchachos. ¿Ya? Vamos a ver por aquí entonces a los diferentes incas: Manco Cápac, Sinchurroca, Yoqueñupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupacanqui, Huayna Cápac, Huáscar y finalmente Atahualpa. Y provocándose por la rivalidad entre las panacas del Cusco y Quito, por la ambición del imperio, se estaría originando las guerras civiles. Pregunta, chicos, ¿quién ganó las guerras civiles? ¿Huáscar o Atahualpa? ¿Quién ganó las guerras civiles? ¿Huáscar o Atahualpa? Atahualpa. ¿Pero qué consecuencia trajo las guerras civiles, chicos? La consecuencia que trajo las guerras civiles es la decadencia del imperio, la crisis política que va a sufrir el imperio. Y eso va a ser aprovechado por Pizarro. Pizarro aprovecha la situación, aprovecha el pánico, como dice. Ahora, cuando sea derrotado Huáscar, chicos, sus tropas huáscaristas, ya, se van a aliar con Pizarro. Además, las etnias sometidas por los incas, como los Tayanes, Cañaris, Chumpis, los denominados Huancas, los Chachapoyas, los Chimús, ellos no estaban de acuerdo con el sometimiento del Inca. Y por esa razón es que estas etnias apoyaron a Pizarro. Aparte que Pizarro, pues en sí, le va a hacer creer a estas etnias que era pues aquel que iba a poner orden en esta crisis que está viviendo el imperio, ya que según la cultura de los incas se creía que Huiracocha algún momento iba a regresar, iba a poner orden en el imperio. Y curiosamente Pizarro había escuchado ese relato de los denominados indios tayanes, Felipillo, Francisquillo, Fernandillo, y eso va a ser el por qué las etnias terminan apoyando a Pizarro. Y gracias a eso, los españoles pudieron derrotar un poderoso imperio, chicos. Un grupo insignificante de 13 soldados pudieron acabar con un imperio poderoso, chicos. ¿Y todo por qué? Todo porque no estábamos unidos. Por eso es de que, como dice el dicho, si tú divides, fácilmente vas a vencer. Es una técnica, una táctica que utilizaba pues incluso hasta Napoleón. Divide y vencerás. Napoleón logró dividir al hijo, pues al rey Fernando VII con su padre Carlos IV, los divide, provoca la guerra entre estos dos y finalmente Napoleón pues logra proponer la corona a su hermano José Bonaparte. Te das de cuenta pues que en la historia, ya, siempre los problemas tensos han sido aprovechados por un tercero. Y ese tercero es aquel que incita más aún las guerras civiles. Y cuando un Estado, un imperio está desunido, fácilmente cae. Y eso es lo que va a pasar con el imperio inca. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Listo. Entonces ya para ir finalizando con respecto a los incas, chicos, vamos a ver la parte cultural, la parte de las manifestaciones artísticas, ¿ya?
Recordemos que esta parte de las manifestaciones artísticas y culturales tienen que ver pues con el tipo de cerámica, con el tipo de construcciones, la religión, las festividades que se van a dar, la educación, ¿ok? Todo eso conlleva a ver en este caso las manifestaciones artísticas, ¿no? Chicos, una pregunta. ¿Qué tipo de cerámica crees tú que van a utilizar los incas o que van a crear los incas? ¿Una cerámica escultórica, pictórica, utilitarista? ¿Qué tipo de cerámica van a crear los incas? A ver, ¿qué tipo de cerámica? Vamos. Muy bien, Quispe, utilitarista, ¿verdad? Por supuesto. Recuerden, chicos, que los incas, a comparación de otras culturas, ¿ya? Muy similar, pues, a los chimús, a los chinchas, ¿ya? Los incas van a proponer la elaboración de cerámica utilitarista. ¿Por qué razón? Porque solamente para una necesidad fueron elaboradas estas esculturas o muestras de cerámica, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos una muestra de cerámica inca llamado ¿cómo se llamaba esta muestra de cerámica, chicos? El aríbalo, ¿verdad? El aríbalo. Yo, por ejemplo, acá tengo mi aríbalo. Mira, acá tengo mi aríbalo. Este aríbalo se va a caracterizar por poseer un cuello largo, ¿ya? Una base globular y también una base puntiaguda. ¿Con qué propósito? ¿Por qué razón el aríbalo o el urco, también llamado así, tenía una base cónica? Lo que pasa, chicos, es que era necesario, ya que esta gran vasija sea pues sujeta en el suelo. ¿Por qué? Porque tú no vas a cargar pues una vasija llena, repleta de chicha de jora. Pesa. Si tú cargas, por ejemplo, una mamajuana, te desmayas y no tienes fuerza porque pesa. Entonces, hija, este aríbalo, para poder vertir la chicha, tenía que estar bien fija en el suelo, ¿ya? Y cuando estaba bien fija en el suelo, lo único que hacía la gente era inclinar la cabecita de la cerámica y así poder servir la chicha. ¿Te das cuenta? Solamente lo inclinaban. ¿Qué tipo de, más o menos, qué ángulo de inclinación tenía, profesor, este aríbalo? Cerca de unos 15 grados, 25 grados aproximadamente. Entonces, este aríbalo tenía una base cónica debido a que se buscaba impregnarlo, mantenerlo fijo en el suelo para solamente inclinarlo y así servir la chicha. Ahora, si está inclinado, toda la chicha se va a vaciar, chicos. Toda la chicha que está acá se va a vaciar. No necesariamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú sabes, pues, de que los arqueólogos han encontrado restos de cerámica con chicha y todo. Hay arqueólogos que han encontrado, por ejemplo, odres de vino, ¿ya? Que aún todavía estaban llenas. Y curiosamente, pues, estaban en su punto. Tello, por ejemplo, cuando descubre Chavín y Paracas, descubrió grandes vasijas repletas de chicha. Y cuando Tello lo probó, estaban en su punto. Bueno, entonces vamos a ver pues que en sí este aríbalo tenía esta principal función. Eran vasijas, jarras reales, también le decían jarras, porque pregunta, cuando ustedes van a un restaurante, por ejemplo, van a Norquis, a Rocky, yo por ejemplo ayer fui a Rocky, ¿no? Pedí una chicha frozen y me trajeron en una jarra de esta forma. Parece florero, ¿no? Pero date cuenta que esta forma ya en sí eran las antiguas jarras. Las jarras que conocemos tú y yo, clásicas, las tradicionales, son las que tienen su mango, ¿sí o no? Su asa. Pero las jarras antiguas, curiosamente, tenían esta forma, chicos. Entonces, realmente estas eran las verdaderas jarras que se utilizaban en el imperio. Claro, te das cuenta. Y esta justamente es el aríbalo. Acá tengo otro aríbalo también, que es un poco diferente, ¿ya? Este aríbalo es un poco más globular, tiene una base también globular en el medio, un poco más achatado, ¿ya? Pero date cuenta que estos aríbalos tenían esta función, ¿ya? Muy bien. También vamos a encontrar, chicos, por acá, construcciones como el caso de Machu Picchu,
ciudadela principal, que va a ser la capital del imperio, el culto al Inti y al sol como dios principal, festividades del Inti Raymi, donde se le daba las gracias al Inti por las cosechas que se han dado durante el año, ¿no? Este Inti Raymi se daba durante el mes de junio, ¿no? Curiosamente coincide con el día del campesino, ¿no? Siempre pues en el Cusco durante el mes de junio se daban estas celebraciones, ¿no? Hoy en día por el tema de la pandemia no se puede, ¿no? Y esta festividad, chicos, atrae bastante el turismo. Ya quisieran los países europeos haber tenido una civilización tan grande como los incas. ¿Te das cuenta? Pero el problema es que nosotros, que somos pues la cuna de esta civilización, porque recuerda que se va a originar en el Cusco, no luchamos por proteger nuestra propia cultura, ¿no? No la cuidamos. Y eso es lo que estaría pasando. ¿No, chicos? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver que también en la parte cultural, chicos, estaría destacando lo que es la orfebrería. ¿A partir de qué momento los incas van a difundir la orfebrería en su cultura? Cuando estos sometan a quién? ¿Quiénes eran los mejores orfebres del intermedio tardío, chicos? ¿Quiénes eran los mejores orfebres del intermedio tardío? ¿Te acuerdas? Hello. Mejores orfebres, los chimú, muy bien, los chimú, así es. La cultura chimú recuerda que fueron los mejores orfebres, ¿ya? Pero realmente ellos solamente aleaban los metales, o sea, solamente mezclaban los metales, no es que sean pues oro puro, ¿ya? Pero sí sabían la técnica, cómo poder pues alear estos metales, por eso que son conocidos como los mejores orfebres, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Acá tenemos las características que justamente acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, en caso de la arquitectura, vamos a ver de que sus construcciones van a ser sólidas, sencillas, monumentales y megalíticas, ¿no? Ahora, vamos a ver que los incas tenían grandes conocimientos, sobre todo de la matemática y la geometría, chicos. Dense cuenta en esta imagen, encontramos aquí a la denominada piedra de los 12 ángulos, que nos permite conocer y nos permite pues intentar de que los incas tenían un amplio conocimiento de la geometría, tenían un amplio conocimiento de la métrica con el conteo de los quipus, también conocían medicina, también conocían la física con respecto a la creación de armas, como el caso de la honda, por ejemplo, las flechas. Todo eso, ya todo eso nos indica que los incas tenían grandes conocimientos de qué? De las ciencias. Pero ¿cuál es el único detalle? El detalle es de que los incas no van a dejar un registro donde se pueda pues poder observar todos estos detalles que ellos realizaron en su cultura, ya que los incas no conocían la escritura. Fue una sociedad ágrafa. Eso tú lo sabes muy bien. Pero a pesar de eso, ellos transmitían su conocimiento de forma verbal, de forma oral. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Más, el uso de puertas y ventanas trapezoidales. Date cuenta que las figuras geométricas también van a estar presentes en sus construcciones. Habían tipos de construcciones, por supuesto, de carácter civil, como Machu Picchu, otras yactas o ciudades, religiosas como el templo de Coricancha, el templo del Inti, el Sol, militares como las fortalezas de Ollantaytambo y Sacsayhuamán. ¿Te das cuenta? En caso de la cerámica era polícroma, utilitaria, con decoración geométrica, destacando el urco, el aríbalo y los queros. En caso de la tejería, los incas destacan en finos bordados como el cumbi, a favor del inca, vestimenta del inca, y el abasca, que era pues un bordado tosco, ¿ya? Para la gente común, como los patumbrunos. En caso de la educación era elitista, porque solamente era a favor de la nobleza, la élite, ¿ya? La transmisión de la
comunicación a través, a partir de los amautas. Estos amautas eran los grandes especialistas, grandes conocedores de la astronomía, conocedores, por ejemplo, de lo que es la lengua. Todas las clases eran en quechua, ¿ok? Los mismos amautas también transmitían conocimientos de matemática, ¿ok? Preparaban políticamente al futuro Inca. Todos los hijos del Inca, pertenecientes a la nobleza de sangre, en sí asistían a estos yachaguases, ¿ya? Y culminaba cuando ya estos hijos del Inca se enfrentaban en el Huarachico, que es la batalla por poseer el trono, y aquel que derrotaba a sus hermanos era convertido como el futuro soberano. En caso de la religión, chicos, recordemos que los incas ya van a caracterizarse por ser politeístas, o sea, habían diferentes dioses, eran panteístas. Recuerda que se creía que todo era sagrado. Los apus, por ejemplo, los cerros eran sagrados, el cielo, la tierra, los animales eran sagrados, la Pachamama propia era una diosa, la madre tierra, ¿ya? Se cumplía también el animismo, que era darle vida a las cosas. No se creía que los seres eran como los, ¿no? Así es. Entre esos dioses destacan Huiracocha como el ordenador de la tierra. Según la mitología, Huiracocha es aquel que divide el universo en tres mundos. El mundo de arriba, llamado el Anampacha, el mundo de los mortales, el Caipacha, y el mundo de los muertos, el Uchupacha o Ucupacha. Ucho o Ucupacha. También se le dice Urimpacha, ¿ya? El Inti, que es el padre de los incas, el dios más importante, ¿ok? El sumo sacerdote que le rendía pleitesía era pues Wilcaumo, ¿ya? Desde el templo de Coricancha. Pachacama, conocido como el dios de los temblores, también era conocido como el dios oráculo por los Ishmas en Lima, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Anteayer, sí, pues anteayer, ¿no? Anteayer tuvimos el famoso temblor, ¿no? Si estuviéramos en la época de los incas, pues probablemente haya sido un manifiesto de Pachacama, en una cultura. La mamapacha o la Pachamama era conocida como la madre naturaleza, la madre tierra. Pariacaca, la diosa de las lluvias torrenciales. Iyapa, dios de los rayos. ¿Ya? La mamaquilla, la diosa luna, representaba la fertilidad. La mamasara, por ejemplo, que representaba el cultivo del maíz, la madre del maíz. ¿Les cuento? Así es, son los diferentes dioses. ¿Ya? Vamos a ver unas imágenes por aquí para ya ir acabando. Machu Picchu, principal ciudadela, construida pues a partir del gobierno de Pachacútec. Sacsayhuamán, por ejemplo, el templo de Coricancha, fortalezas, en este caso Sacsayhuamán con Ollantaytambo, hechas de piedra maciza sólida, ¿ok? Coricancha, un templo principal donde se le va a rendir culto al Inti. ¿Sabían ustedes que en el templo de Coricancha se encontraban los tesoros más preciados del imperio? En el medio del templo de Coricancha había un disco de oro del sol, ¿ya? Que cuando los españoles llegaron a tomar el Cusco, lo rompieron y se lo robaron. Lo fundieron y se lo llevaron a España, ¿ya? Todos los tesoros fueron sacados del Cusco, chicos. Lo que Atahualpa le entregó a Pizarro, esos 2 cuartos de plata y de oro, fue algo mínimo a comparado de los tesoros que se encontraban en el Cusco. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien. Aquí, por ejemplo, encontramos Sacsayhuamán, que es una de las fortalezas más comentadas, ¿no? Pregunta, chicos, ¿por qué Sacsayhuamán es considerada o es muy comentada en la historia? ¿Por qué razón Sacsayhuamán es muy comentada en la historia? ¿Qué pasó en Sacsayhuamán, por ejemplo? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó en Sacsayhuamán? ¿Por qué la gente cuando va al Cusco primero va a Sacsayhuamán? Porque en Sacsayhuamán ocurrieron grandes hechos de la historia. Por ejemplo, cuando Manco Inca trajo a los españoles ya hacia el Cusco, los generales de Sacsayhuamán se enfrentaron con estos y entre ellos pues destaca el general, en este caso, Isuyupanqui y el general Cahuide.
Ahora, es el general Cahuide quien, producto de una pedrada en la cabeza, termina matando a Juan Pizarro, uno de los hermanos de Pizarro que termina muriendo a los pies de Sacsayhuamán, ¿no? Siempre hago esa pregunta, ¿no? Siempre, cuando yo era niño, pues en el colegio, siempre me hacían esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se llamó aquel Pizarro que cayó a los pies de la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? La respuesta es Juan Pizarro, durante la invasión hacia el Cusco, ¿ya? Ahora, este general Cahuide, que era bastante poderoso, pues logró luchar con grandes ejércitos, batallones, pero a pesar de eso estaba acorralado. Así que, como un soldado romano, cogió su manto, decide taparse y lanzarse desde lo alto del templo y la fortaleza de Sacsayhuamán, sacrificando su vida tras la lucha contra los invasores españoles. Esta fortaleza, entonces, Sacsayhuamán, es bastante histórica, bastante comentada. Incluso, pues, cerca de esta zona hay un monumento del mismo, en este caso, general Cahuide, que está enfrentándose y lanzándose también durante la lucha contra la invasión. Y Antakambo también es otra de las fortalezas importantes que es muy narrada, por ejemplo, en la obra de Antaisian, donde se encontraba el ejército más poderoso que desafiaban pues al Inca Pachacuti, ¿cierto? Ahora, curiosamente Machu Picchu ya tiene varios misterios, y uno de esos misterios viene a ser pues de que la forma, la geomorfología de este cerro, porque Machu Picchu significa cerro viejo, la forma o la geomorfología de este cerro, curiosamente tiene la cara del Inca, mira, su frente, su nariz, su casa, su boca y su mentón, mira. Date cuenta que curiosamente tiene la forma del rostro del Inca. Probablemente sea el rostro del Inca Pachacute, porque fue aquel que ordena la construcción de este cerro viejo, de esta ciudadela. ¿Te das cuenta? Ahora, algunos creen por ahí de que la momia de Pachacute ya se encuentra debajo de las ruinas de Pachacute, Machu Picchu, probablemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, chicos, no se han encontrado las momias de los incas. Ni la momia de Huayna Cápac, ni de Atahualpa, ni de Huasca, no se han encontrado. Se dice que los españoles, durante este proceso de la resistencia andina, ya, con tal de eliminar, pues, el politeísmo, el culto a la herejía, los mismos españoles robaron las momias de los incas y se lo llevaron a la ciudad de los Reyes, a Lima. Y se cree que colocaron esas tumbas, esas momias, en el hospital de San Andrés, pero no se han encontrado hasta el día de hoy restos de las momias de estos incas. Antes, pues, durante la resistencia andina, se sacaba en procesión la momia de los incas, como una especie de rito a través del Taquioncoy, el retorno de las huacas. Pero los españoles, con tal acabar con este politeísmo y herejía, se robaron las momias y se lo llevaron a la ciudad de los Reyes. No se sabe realmente qué pasó con las momias de los incas, chicos. Hasta el día de hoy no se han encontrado ninguna momia de los incas. ¿Ya? Si alguien te dice que la momia de los incas está en un museo, te está engañando. No hay momias que estén en ningún museo ni del mundo. ¿No? Así es. La única momia que se ha encontrado fue la momia de Juanita, en el Nevado de Ampato, en Arequipa. ¿Ya? Es una sacerdotisa, pero no se han encontrado las momias de los incas. ¿Te das cuenta? Así es. Pero bueno, es parte de la historia, chicos, ¿no? Muy bien. Ahora, no vayas a creer, pues, que Machu Picchu, como muchos lugares importantes en la historia, como muchas manifestaciones arqueológicas, haya sido construida, pues, por los Illuminati, los reptilianos, los Anunnaki. Pues no vayas a creer ese mito, ¿no? Se supone que estas construcciones fueron hechas por el hombre, porque te acabo de comentar que los incas conocían las ciencias, conocían la matemática, conocían la geometría. Entonces, los mismos seres humanos fuimos capaces de realizar estas construcciones. ¿Y por qué ahora no se pueden hacer esas construcciones? Por culpa de la tecnología.
La tecnología nos ha vuelto inútiles. ¿Te das cuenta? En cambio, en esta época, producto de la necesidad, date cuenta las maravillas que se hicieron. Ahora, tú estás creyendo ese mito que te dicen, pues, en alienígenas ancestrales. Bueno, pues ya es su problema. Pero en sí, chicos, realmente estas construcciones fueron hechas por el hombre. Ahora, no lo van a hacer, pues, en 1 año, en 2 años, en 100 años. Lo van a hacer en milenios, chicos. ¿Te das cuenta? Las pirámides de Egipto lo van a hacer en milenios. Los zigurats en Mesopotamia, milenios. No podemos decir que las cosas lo van a hacer, pues, lo que dicen, ¿no? En un poco tiempo. Se van a demorar, obviamente. ¿Ah? Bien. ¿Qué más? Bueno, la cerámica ya hemos hablado acerca del aríbalo. Aquí tenemos los queros, por ejemplo. Recordemos que los queros, los vasos ceremoniales, van a ser parte de la cultura tiahuanaco. Recuerden que estos queros van a ser utilizados, pues, como vasos ceremoniales. Incas va a tener diferentes figuras geométricas, decoraciones geométricas, ¿ya? Se puede apreciar también aquí a los vasos narigones. ¿Te acuerdas qué cultura fue aquella que logra utilizar los vasos narigones? ¿Te acuerdas qué cultura utiliza los vasos narigones? ¿Te acuerdas o no? Ya te ayudo, ¿verdad? Fueron comerciantes del Pacífico. Los chincha, muy bien. Pero a comparación de los vasos narigones y los chincha utilizaban metales, ¿ya? Inclusive, pues, en los vasos narigones se podía apreciar la mazorca del maíz, ¿ya? ¿Por qué le dicen vasos narigones? Porque tiene una nariz en el medio. Por eso le dicen vasos narigones. Esto, por ejemplo, representa el rostro del Inca, ¿ya? Pero la comparación de los vasos narigones de los incas, esto estaba hecho de arcilla. ¿Te das cuenta? ¿Esto es precocción o postcocción? Mira la imagen. ¿Pre o postcocción? ¿Qué será? Precocción significa, primero lo pintan y luego lo ponen al horno. Postcocción significa lo hornean y después lo pintan. Postcocción, ¿cierto? Postcocción. ¿Por qué? Porque mira, ve, no hay tantos detalles. O sea, en castellano es una imagen monce. Ha comparado pues a la cerámica de los Nazca, ¿no? Bastante monce, ¿no? Bastante tosco, no hay tantos detalles. Es que como te voy a repetir, para los incas no era tan importante los detalles, solamente darle una utilidad a las muestras de cerámica. ¿Ya? En caso de la metalurgia, la orfebrería, destacan pues, por ejemplo, máscaras, como los sacerdotes utilizaban en los ritos, queros, que van a ser hechos de metales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar, acá, por ejemplo, podemos apreciar, ¿qué cosa? ¿Qué dios se encuentra por aquí? Mira, está sujetando 2 báculos. ¿Qué dios crees que es? El dios Huiracocha, ¿sí o no? El dios de los báculos, ¿verdad? Claro. Entonces, date cuenta que los incas van a introducir también parte de su cultura en la cerámica. ¿Ya? Tumis, también hubo tumis. Recuerda que los incas, al someter a los chimú, también van a utilizar estos tumis como cuchillos ceremoniales. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? El disco de oro del sol que te dije que fue robado por los españoles. Se van a encontrar algunos prototipos, pero pequeños, pues, ¿no? Pero a comparación de ese disco de oro, ¿no? Bastante diferencia. Bien. ¿Qué más? La textilería. Bueno, recordemos, chicos, de que ¿quiénes eran las encargadas de bordar la vestimenta del Inca? ¿Quién bordaba la vestimenta del Inca? Las saquias, ¿verdad? En el Ayahuasca. ¿Cómo se llamaba la vestimenta fina que utilizaba el Inca? El cumbi, ¿verdad? Mientras que la vestimenta, pues, tosca, común, popular, era llamada el abasca, ¿cierto? El abasca era para la gente común, pero el que tenía los finos, la fina vestimenta era el Inca a través del cumbi. La Coya también vestía los mejores trajes, ya que era pues la notable esposa oficial del Inca. Así es, ¿ya? ¿Qué más? La cosmovisión. Bueno, en caso de la cosmovisión, como te había comentado, según la leyenda,
el dios Tixi-Huiracocha fue aquel que divide el universo en 3 mundos. El Anampacha, conocido como el mundo de los dioses, el Caipacha, mundo de los mortales, de los seres vivos en general, y el Ucupacha o Urimpacha como el mundo de los muertos. Este Anampacha se va a caracterizar por solamente habitar los dioses. Ningún mortal podía habitar el Anampacha a comparación del Inca. El Inca era el único que podía llegar al Anampacha, pero el resto de mortales no podía asumir este Anampacha. El Caipacha también era el lugar donde se encontraba el Inca cuando estaba vivo, como gobernante, como emperador. Aquí se encontraban todos los mortales, incluyendo a las plantas, animales. Y el Ucupacha era llamado también como el mundo de los muertos porque se creía que nuestro cuerpo va pues a descomponer en la tierra y eso va a producir semillas que van a germinar después y van a formar a nuevos seres vivos, ¿no? Curiosamente, esta teoría tiene que ver con la cadena alimenticia, ¿o no, chicos? ¿Qué te ha dicho tu profe de biología con la cadena alimenticia? ¿Cómo se produce el ciclo? Primero aparecen los productores, ¿cierto? Representados pues por las plantas, las semillas, pero esas plantas y semillas van a crecer, van a germinar gracias a la fertilidad de la tierra por parte de la lombriz de tierra, algunas bacterias, algunos hongos, ¿cierto? Algunos microorganismos que van a estar presentes en la descomposición de los organismos orgánicos. Entonces vamos a ver de que esta teoría de que el mundo de los muertos se representa como semillas que van a germinar y van a renacer en seres vivos, tiene que ver con la cadena alimenticia. O sea que mira que los incas no hablaban tonterías, ¿eh? Los incas en sí tenían ciertos conocimientos muy reales a nuestro tiempo. ¿Te das cuenta? Así es. Chicos, bien. ¿Qué más? La religión. ¿Cómo era la religión de los incas? Politeísta, panteísta y animista, ¿cierto? Politeísta, varios dioses. Panteísta, todo era sagrado. Animista, se le daba vida, pues, a las cosas o a los seres irreales, ¿no? Destaca la Mamaquilla, la diosa de la luna, la Mamacocha, diosa del mar, Manco Cápac y Mama Oglio, fundadores del imperio, Bichama, el dios de la vid, de la uva, la Mama Sara, diosa del maíz, la Pachamama, la madre naturaleza, y Yapa, dios de los truenos. Mira, ve, tenía en su mano una hacha, ¿no? Parecido a Thor, ¿sí o no? Claro. El Inti, el dios sol, y Huiracocha, el dios ordenador, ¿no? Así es. La música, el arte andino, pues se representaba el culto hacia el Inti, ¿no? Se utilizaba lo que es la zampoña, se utilizaban tambores, se utilizaban las flautas y quenas, ¿no? Por esa razón es que nuestra música, chicos, a comparación de otros países u otras culturas, pues es diferente. ¿Te das cuenta? Es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, acá en el Apu tenemos a los Sincuris, ¿no? ¿Qué mejor que los Sincuris que nos representen a nivel cultural? Sí, por supuesto. Así es, ¿no? Aunque hay gente que no le gusta, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Así es. También destaca Pachacama, ¿no? El denominado dios de los temblores, el dios oráculo por los Ishmas, ¿no? Se creía, chicos, que Pachacama era así como el pulpo pol. ¿Te acuerdas del pulpo pol o no? ¿Alguien se acuerda del pulpo pol durante el Mundial del 2010? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se puso a un pulpo para escoger quién iba a ganar el Mundial? Y curiosamente ese pulpo escogió en el 2010 gana Holanda, si no me equivoco. Curiosamente el pulpo Paul, pues, con su tentáculo, señaló a Holanda como ganador y curiosamente Holanda ganó el Mundial del 2010, ¿no? No, España, ¿no? España, que estoy hablando de España, sorry. España, ¿no? Claro, disculpen, chicos, yo de fútbol no conozco mucho. España, claro, España, ¿no? Señaló a España como ganador y España termina, pues, llegándose el triunfo, ¿cierto? Claro, y si no, lo hacían pues ceviche al pobre pulpo, ¿sí o no? Ya, algo parecido pasaba con Pachacama. Los curacas, sacerdotes, se presentaban pues ante
Pachacamac, ante esta estatuilla de madera, para poder saber diferentes predicciones. Por ejemplo, durante las guerras civiles, ¿ya? Atahualpa, ¿ya? Mandó a los curacas para saber cuál era el designio. Y lo que dijo el oráculo de Pachacamac es que Atahualpa iba a ser derrotado e iba a ser encerrado por su hermano Huáscar. Pero curiosamente, el que gana las guerras civiles es Atahualpa. Entonces, eso pasó en esta parte. Después, cuando Atahualpa fue capturado por Pizarro en el cuarto de rescate o la Maruguazu, y en este caso, pues, Atahualpa ordena a los curacas que vayan hacia Lima a preguntarle, pues, al oráculo Pachacamac qué iba a pasar con el Inca. Y el oráculo le responde que el Inca iba a derrotar a estos extraños y que finalmente, pues, el Inca iba a expulsar a estos invasores. Pero curiosamente, el Inca fue asesinado por los españoles. Entonces, vamos a ver, pues, que los designios del oráculo, pues, no coincidían muy bien. O sea que las predicciones que te daba este oráculo no eran tan ciertas, se hacían al revés. Y los españoles cuando llegaron a Lima, encontraron pues el templo de Pachacamac, encontraron esta estatuilla de madera, y como representaba la herejía, representaba el politeísmo, los españoles le dieron vuelta a esta estatuilla, lo cortaron y lo quemaron, ¿no? Por ahí se va a encontrar otro resto que va investigado y justamente detalla pues la silografía, la forma que le daban a esta estatuilla de madera. Tenía dos caras, cara posterior, cara anterior. Así es. Y finalmente, chicos, la educación de los incas, ya sabes que la educación era transmitida por los amautas, ¿ok? Estos amautas en sí, pues, daban clases de diferentes temas, por ejemplo, la astronomía, la cosmogonía, por ejemplo, también lo que es la matemática, todas las clases eran en quechua, la educación de los incas, ya sabes que es elitista, solamente para la clase noble. Esta terminaba, pues, cuando se iniciaba el guarachito, ¿ok? Era memorista, eso sí, ¿ya? Y es ahí donde ya hemos concluido con esta clase. ¿Chicos? Muy bien. Entonces, hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta, alguna consulta con respecto al tema? Pregunta, consulta, habla ahora, calla para siempre. ¿Todo entendido? Ok. Listo, chicos. Entonces,